¿Qué tal amigos de Tutoriales Gerberín Nini? Bienvenidos a este canal donde la nota es cultura, la farándula es historia, y las estrellas del cine de oro brillan más que el sol del mediodía. Así que si tú también crees que las verdaderas divas no necesitaban filtros ni anillos de luz, te invito a que te suscribas, actives la campanita, nos regales un buen like y agárrate, porque hoy te traemos la historia de una mujer que nació entre el caos de una guerra, cruzó el océano en busca de paz y terminó convirtiéndose en una de las villanas más emblemáticas y elegantes del cine mexicano. Rubia, atrevida, con mirada que quemaba la pantalla, hoy hablaremos de la única, la inimitable Emilia Guiú. ¡Qué poca vergüenza! Corría el año 1922 cuando nació en Manresa, Cataluña, una niña que el destino ya tenía marcada para la pantalla grande. Le pusieron por nombre Emilia Guiú Estivella, sin saber que años más tarde ese mismo nombre encabezaría carteles de cine en toda América Latina. Pero antes del glamour, le tocó vivir lo más feo, la Guerra Civil Española. Cuando el conflicto estalló, ella apenas era una adolescente y su familia, de ideales republicanos, tuvo que huir como miles de otros españoles perseguidos por el régimen franquista. El primer refugio fue Francia, pero no crean que llegaron a un hotel con vista al Sena. No amigos. Emilia pasó por el campo de concentración de Argelers, donde el frío, el hambre y la desesperanza eran pan de cada día. Allí estuvo junto a su madre y su hermano, y aunque la cosa se puso color de hormiga, no perdió el espíritu. Al contrario, ahí se forjó el temple que la haría imparable. Años después, gracias a un barco llamado Niasa, Emilia logró llegar al puerto de Veracruz el 16 de octubre de 1942. Tenía apenas 20 años y muchas ganas de comerse el mundo. Pronto se instaló en la Ciudad de México, donde empezó a buscarse la vida como tantas migrantes españolas de la época. Y sí, fue justo en ese torbellino de exiliados, artistas e intelectuales donde su camino se cruzó con el cine. 200 pesos. 150, no seas sinvergüenza. Dicen que al principio fue extra en películas de Jaime Salvador y que más de un camarógrafo se quedó pasmado con su porte. Pero Emilia no se conformó con ser la rubia del fondo. Ella sabía que lo suyo era brillar, aunque para eso tuviera que enfrentarse a las grandes divas de la época. Y vaya que lo hizo. Cuando Emilia Guiú pisó por primera vez un set de cine, no tenía ni idea de que estaba iniciando el camino que la llevaría a convertirse en una de las femmes fatales más icónicas de la época de oro del cine mexicano. Al principio, claro, no fue fácil. Los papeles eran mínimos, casi invisibles. Se le veía pasar como extra, sirviendo copas en alguna cantina, bailando al fondo en fiestas o caminando entre multitudes. Pero con ese perfil europeo, mirada intensa y figura estilizada, no pasó mucho antes de que alguien le dijera: tú no naciste para pasar desapercibida. ¡Suélteme! ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme, le digo! ¡Yo no ofendarme! ¡Suélteme! Y fue en 1943 cuando finalmente empezó a figurar con más peso. Participó en Flor Silvestre, una película donde compartía créditos con Dolores del Río y Pedro Armendáriz, nada menos. No tenía el protagónico todavía, pero ya era vista como una revelación. Dicen las malas lenguas que en una función de estreno, una señora gritó desde el público: ¿y esa rubia quién es? Se come la pantalla. Para 1945, Emilia ya había conseguido su primer protagónico formal en la película Nosotros. Ahí, dejó claro que no iba a competir por ser la novia buena ni la típica sufrida. Lo suyo era otro nivel, personajes sofisticados, peligrosos, de esos que te hacen pensar que besarla podía costarte el alma. La crítica comenzó a fijarse en ella como la nueva mujer fatal del cine nacional y el público, especialmente los caballeros, no perdía detalle cada vez que aparecía. Con los hilos de sus vidas. ¿Te sientes cansado, papá? Ese mismo año empezaron a llegarle propuestas más jugosas. Directores como Juan Orol, Julián Soler y Zacarías Gómez Urquiza la querían en sus películas. Y no por nada, Emilia tenía un magnetismo raro, como si trajera pecado envuelto en perfume francés. Una bomba rubia. En 1946, el destino le dio el espaldarazo definitivo. Actuó al lado del mismísimo Mario Moreno Cantinflas en Soy un prófugo. Aunque Cantinflas era el centro de atención, muchos coincidieron en que Emilia se robaba escenas con solo levantar una ceja. Y por si fuera poco, también ese año protagonizó Pervertida, donde su personaje de mujer con pasado turbio causó escándalo entre los sectores más conservadores. Pero eso a ella no le importaba. Al contrario,
Disfrutaba que hablaran, aunque fuera mal. Lo importante es que mi nombre esté en boca de todos, decía entre carcajadas en entrevistas de la época. Y sí que lo estuvo. Para cuando llegó 1947, ya había dejado atrás los papeles chiquitos y se perfilaba como una de las actrices más atrevidas, elegantes y codiciadas del cine nacional. ¿Interrumpo? No, todo lo contrario. Te esperaba. Ya entrados en 1947, Emilia Guiú estaba imparable. La industria del cine mexicano vivía su época dorada, y ella supo aprovechar el momento con inteligencia, belleza y puro colmillo fino. ¿El truco? Hacía personajes que combinaban sensualidad, misterio y peligro. Esas mujeres que no eran ni santas ni demonios, pero que hacían que los hombres perdieran la cabeza, y las mujeres también. Ese año filmó Bel Ami, una adaptación del clásico de Guy de Maupassant, pero con sabor mexicano. Su personaje era ambicioso, coqueta y manipuladora, justo el tipo de rol que le iba como anillo al dedo. Luego vino Pecadora, donde compartió pantalla con la tremenda Ninón Sevilla. Y aunque la historia estaba centrada en la rumba y el melodrama, los chismes no tardaron en salir, que si Ninón la opacó, que si se jaloneaban el vestuario, que si hubo celos en camerinos. Ella misma, años después, dijo en su libro que se dio cámara por cortesía, pero que de tonta no tenía un pelo. Oiga, yo lo vi primero. No me lo diga. Ándale, súbete y echa las maletas. Vámonos. No se va a poder. Y mientras las otras actrices peleaban por papeles de la sufrida o la esposa abnegada, Emilia se adueñó del papel de la otra, la que rompe matrimonios, la que entra a escena con un cigarro en la mano y mirada que corta. Así se ganó cintas como Quinto Patio en 1950, Furia Roja en 1951, o La extraña pasajera en 1953, donde se codeó con galanes y rufianes por igual. El público no podía con ella. En las marquesinas, su nombre se colocaba en grande y con letras doradas, Emilia Guiú en su papel más atrevido, Guiú, la diosa rubia que enciende la pantalla. Y los directores sabían que con ella garantizaban taquilla. Si había pleito entre mujeres, infidelidades, chantajes o pasión al límite, Emilia tenía que estar. Se te ven los celos, Emilia. Y a ti no, ¿verdad? Ay, chiquita, ya pasé. Pero no crean que todo era glamour. La actriz también tenía que aguantar lo suyo. En esa época, los papeles de mujer fatal venían con estigma. Muchas revistas la tildaban de demasiado europea, demasiado atrevida o poco moralista. Y ella, con la frente en alto, respondía en entrevistas: no estoy aquí para educar a nadie, estoy aquí para actuar y hacerlo con toda la intensidad del mundo. En un par de años, Emilia ya había trabajado con medio mundo, galanes como Arturo de Córdoba, Tito Junco, Rafael Valedón y actores de carácter como Andrés Soler o Fernando Soler. Pero eso sí, jamás perdió el estilo. Siempre bien peinada, labios rojos, tacón de aguja y una voz que hacía temblar hasta al apuntador. Y como decían los periódicos de entonces, si Emilia Guiú aparece en la pantalla, prepárate para el pecado, pero con clase. Yo no le pedí que pagara mi hospedaje. ¿Por qué lo hizo? Los hombres nunca ayudan a una mujer. Si el cine de oro tuvo divas, Emilia Guiú fue una de las más escandalosamente irresistibles. No solo por lo que hacía en pantalla, sino por lo que se decía que pasaba cuando se apagaban las cámaras. Y es que en ese entonces, cualquier actriz que resaltara más de la cuenta se volvía blanco de habladurías. Pero con Emilia, las malas lenguas trabajaban horas extras. Uno de los primeros rumores sabrosos fue con Pedro Infante, el ídolo de México. Compartieron escena en Angelitos Negros de 1948, una cinta fuerte, con crítica social y tintes melodramáticos. Ella era la esposa altanera, refinada, la que no podía aceptar a la hija morenita de su marido. El personaje la ponía como la villana racista, y aunque actuó con maestría, hubo quienes decían que fuera de escena Pedro le tenía una especie de fascinación medio platónica. Es que Emilia tenía eso que no se actúa, se trae, dijo una vez un técnico de la producción. ¿Pasó algo? Nadie lo confirma, pero los susurros en los pasillos de los estudios Churubusco no paraban. ¿Está lastimada? No, no por fortuna. Qué bueno, porque sería terrible que le hubiera ocurrido algo. También trabajó con Tintán en El Niño Perdido, y según cuentan, Germán Valdés no paraba de hacerla reír entre toma y toma. Se decía que a Tintán le fascinaban las mujeres inteligentes y que a Emilia la tenía en un pedestal. Pero ojo, ella siempre fue clara, los galanes son para la pantalla, no para la vida real. Aún así, se le vio más de una vez saliendo de fiestas exclusivas donde estaban varios de ellos, incluyendo a Cantinflas. Con Mario Moreno también trabajó en Soy un prófugo, y aunque Mario era más reservado en su vida privada,
algunos chismosos aseguraban que tenía una debilidad por las mujeres tipo Emilia, guapas, listas y con carácter. Claro, nunca se le vio con ella en plan comprometido, pero ya sabes cómo es esto, si alguien ve a dos artistas platicando más de 5 minutos, ya inventaron boda, luna de miel y divorcio. Y aunque muchos galanes la buscaban, Emilia no se dejaba conquistar fácil. Ella sabía lo que valía y nunca quiso que su fama dependiera de un hombre. Eso sí, en una entrevista años después, confesó: yo sí me enamoré en el cine, pero no de un actor, me enamoré del público, porque nunca me falló. No les hagas caso a los niños. Cuando te pidan una función, les dices que estás enfermo. Pero eso no evitó que le colgaran romances con productores, directores y hasta empresarios de la época, que si por eso le daban papeles, que si por eso eclipsaba a otras actrices. Pero la verdad es que su talento era innegable y su presencia, arrolladora. En ese mundo de pasiones, celos y egos, Emilia se manejaba con inteligencia y un buen perfume. Y si bien Emilia Guiú se ganó fama por ser la villana más glamurosa del cine mexicano, en su vida real también vivió sus propios melodramas, pero sin cámaras ni apuntadores. Dicen que sus historias de amor eran tan intensas como las que actuaba, pero con finales menos felices y más agridulces. ¿Ya le dijo a usted, Pepe, lo que pensamos? Sí, mujer, pero el hombre insiste en que tengamos fe y paciencia, que es lo único que van a cobrar nuestros actores. Su primer gran amor fue Manuel Suárez Ballesteros, un español también exiliado, con quien se casó siendo muy joven. De esa relación nació su primer hijo, Emmanuel, pero el matrimonio no duró mucho. Emilia, que apenas estaba despegando en el cine, no quería quedarse en casa tejiendo bufandas. Ella quería brillar, y Manuel, dicen, no soportaba que su esposa fuera tan deseada por medio país. Se separaron, y aunque la relación no acabó en escándalo, quedó claro que Emilia no estaba hecha para quedarse quieta. Luego vinieron más nombres, más pasiones, y como no, más rumores. Uno de los más recordados fue Enrique de la Concha, artista plástico con quien compartió algunos años. Pero el amor que más marcó su vida fue con el poeta, actor y escritor Guillermo Méndez Amezcua. De esa unión nació su hijo más conocido, Memo Méndez Guiú, quien años más tarde se convertiría en un exitoso compositor, productor y arreglista musical. ¿Te suena la canción Tú y yo somos uno mismo de Timbiriche? ¿O Sálvame de RBD? Pues sí, Memo es el cerebro detrás de varios jets pop noventeros y 2000eros. Herencia pura, sin duda. Es usted un majadero. Y usted, mejor me callo porque soy un caballero. De caballero no tiene más que el caballo, debía haberlo traído. Con Memo, Emilia tuvo una relación de mucho cariño. Aunque viajaba y trabajaba sin parar, siempre buscó estar presente. Él mismo ha contado que su mamá fue estricta, pero amorosa, y que nunca le ocultó su pasado ni sus historias. Mi mamá fue muchas cosas, pero ante todo fue una mujer valiente, ha dicho en entrevistas. Y como toda figura pública con ese magnetismo, también hubo escándalos. Algunos columnistas de la época aseguraban que Emilia tenía una relación con un político de alto nivel que incluso la ayudaba a conseguir papeles. Otros decían que su casa en San Ángel era punto de reunión de artistas, empresarios y bohemios. Y aunque nada de eso fue confirmado, la prensa del corazón nunca dejó de vigilarla. Después, en 1958, llegó a su vida Abraham Piceno, su pareja más estable. Estuvieron juntos más de 30 años, hasta que él falleció en 1990. Con él se fue a vivir a San Diego, California, y se alejó casi por completo de los reflectores. Dicen que ese fue el verdadero amor de su vida. No era galán de cine ni productor famoso, pero la hacía reír y la cuidó hasta el final. Ahí fue cuando Emilia, por primera vez, eligió la calma sobre el escándalo. Pero claro, la calma no le duraría mucho, porque aunque se retiró del cine, el drama la volvería a alcanzar. ¿Qué, no se habían peleado? Sí, ya tienes el camino fácil. Y es que dicen que quien calla, otorga, pero Emilia Guiú nunca fue de las que se quedaban calladas. Aunque durante su carrera se mantuvo relativamente alejada de pleitos públicos, cuando llegó la madurez y con ella el tiempo para las memorias, soltó la sopa como buena diva de abolengo. Fue en 1993 cuando publicó su libro Una estrella al desnudo, donde fiel a su estilo, dejó claro que tenía memoria de elefante y lengua de fuego. Ahí contó de todo, cómo la trataron algunos galanes, cómo eran los sets de filmación, las envidias entre actrices, y sí, las rivalidades disfrazadas de sonrisas. Una de las más sonadas fue con Ninón Sevilla, su compañera en Pecadora. En el libro confesó que Ninón era buena actriz, pero muy lista para robar cámara, que un día, en plena escena, le cambió el bloqueo para quedar en mejor ángulo y le robó el foco. ¿Y qué hizo Emilia? Según ella,
nada, en ese momento, pero dejó bien clarito en sus páginas que la elegancia no quita lo rencorosa. También reveló que a muchas no les gustaba que una española estuviera ganando papeles importantes en el cine mexicano, que si era rubia, que si tenía acento, que si venía de fuera. El nacionalismo de algunos productores y actores era fuerte, y ella lo sabía, pero también sabía que su talento no tenía pasaporte. Como ella misma escribió, yo no llegué a robarle nada a nadie. México me abrió las puertas, y yo respondí con trabajo y con respeto. Directita, sin rodeos. Hubo otro tema candente, los productores y sus propuestas indecorosas. En el libro no dio nombres, pero sí dejó claro que más de uno le ofreció papeles a cambio de favores especiales. Emilia confesó que nunca aceptó, aunque eso le costara perder oportunidades. Mi cuerpo ya lo tenía el público en la pantalla. No necesitaba venderlo en privado, escribió sin pelos en la lengua. Y por supuesto, tampoco se salvó de hablar de las actrices modositas que, según ella, se hacían las santas pero detrás del telón traían más historias que una novela de Caridad Bravo Adams. Muchas de las que me señalaban por hacer papeles atrevidos, se revolcaban con medio set, y luego, iban a misa el domingo. Yo, por lo menos, no fingía, soltó con la frente en alto. Ese libro fue como abrir una caja de Pandora. Varios medios retomaron fragmentos y volvieron a poner a Emilia en el centro del chisme, pero ella, encantada, volvió a aparecer en entrevistas, fue invitada a programas de nostalgia y hasta recibió propuestas para escribir una segunda parte que nunca llegó. A una mujer tan bonita como usted. Gracias. Bueno, eso de bonita me lo imagino. Y aunque se alejó de los escenarios, el drama seguía siendo parte de su ADN, porque con Emilia Guiú, la vida siempre fue como una película, pero sin director que la mandara. Después de años y años de ser la reina del glamour venenoso, Emilia Guiú decidió dar un paso al costado. Ya para finales de los años 70, la industria del cine mexicano se había transformado. El cine de ficheras estaba en auge y aquellas grandes producciones con vestuario de alta costura y escenografías teatrales se estaban yendo al baúl de los recuerdos. Emilia, fiel a su estilo, no quiso rebajarse a papeles que no le hacían justicia. Si el personaje no trae conflicto, clase o pasión, que lo haga otra, dicen que dijo cuando le ofrecieron un papel de señora que nomás salía a servir café. Y es que ella no era de fondos grises, era de puro tecnicolor. Fue en ese contexto que decidió mudarse definitivamente a San Diego, California, junto a su pareja de toda la vida, Abraham Piceno. Estuvieron juntos más de 30 años, y aunque él no era figura pública ni productor de cine, fue quien realmente le dio paz. Con Abraham, por fin supe lo que era despertarme sin maquillaje y sin miedo, diría ella en una entrevista de nostalgia en la televisión mexicana. ¿Quién te ha dicho que yo estoy enfermo? Quiero decir cansado, papá. En Estados Unidos llevó una vida más tranquila, aunque nunca dejó de estar al tanto de lo que pasaba en el espectáculo mexicano. Recibía llamadas de amigos del medio, leía revistas del corazón y de vez en cuando hacía apariciones en homenajes o programas especiales, pero ya sin la necesidad de figurar. Sin embargo, como buena diva, sí se sometió a varias cirugías estéticas, lo que algunos medios aprovecharon para criticarla con dureza. Que si se estiró mucho la cara, que si ya no sonreía igual, que si parecía otra. Pero ella, fiel a su carácter, respondía, lo que me quieran quitar de la cara, me sobra en carácter. Y cuando todos pensaban que ya no regresaría jamás al mundo del espectáculo, sorpresa. En el año 2000, Emilia volvió a la televisión mexicana en la telenovela Abrázame Muy Fuerte, de Televisa. Compartió créditos con Araceli Arámbula, Victoria Rufo y Fernando Colunga, pero su participación fue breve. Dicen que tuvo diferencias con la producción y otros aseguran que se retiró por problemas de salud. Lo que es cierto es que fue su última aparición frente a las cámaras. Bueno, por fin que, ¿a dónde vamos? Mire, siga usted por esta calle y ya le diré dónde me va. El que le voy a decir soy yo. Ahí, ya con bastón y voz más suave, pero mirada igual de intensa, Emilia dejó su último guiño al público mexicano. Estoy de regreso solo para recordarles quién fui y quién sigo siendo, soltó en una escena que dicen hizo llorar a varios en el foro. Después de eso, se retiró definitivamente. Se fue a vivir a una casa más modesta en el norte de México, donde pasó sus últimos años rodeada de pocos, pero leales. Porque aunque la farándula cambia de nombres, las verdaderas divas no se olvidan jamás. Después de su última aparición en Abrázame Muy Fuerte, en el año 2000,
Emilia Guiú se retiró definitivamente del mundo del espectáculo. Ya con la salud un tanto quebrantada y el cuerpo pidiéndole calma, se fue alejando del ruido del show business y buscó refugio en la tranquilidad de la frontera norte de México. Algunos dicen que fue en Tijuana, otros en un poblado cercano a San Diego. Lo cierto es que eligió la discreción por encima de los reflectores. No puedes negar que Leandro te trae loca. De mí no se burla nadie. Pero el paso del tiempo no perdona ni a las más glamurosas. Emilia comenzó a enfrentar problemas de salud cada vez más serios. Primero fueron las secuelas de algunas cirugías, dicen que hubo complicaciones con anestesias pasadas y más tarde, el golpe más duro, un diagnóstico de cáncer hepático. La noticia la recibió en 2003 y aunque al principio intentó seguir luchando como buena guerrera catalana mexicana, el cuerpo ya no respondía igual. Algunos amigos cercanos contaron que Emilia quiso enfrentar su enfermedad con la misma dignidad que vivió su carrera. No hubo escándalos, ni entrevistas sensacionalistas, ni portadas trágicas. Ella, siempre elegante, prefirió el silencio. Eso sí, dejó dicho que no quería velorio público ni homenajes póstumos cargados de hipocresía. Las flores que me manden vivita, no cuando ya no las pueda oler, dicen que soltó con su humor ácido. ¿Me regala un cigarrillo, si fuera tan amable? Toma uno, ahí están en mi saco. En sus últimos días, fue cuidada por su hijo Memo Méndez Guiú, quien viajó desde Ciudad de México varias veces para estar con ella. También estuvo presente su última pareja sentimental, Bill Heap, un hombre que, aunque pocos conocieron públicamente, fue su gran compañía en los últimos años. Él mismo ayudó a cumplir su último deseo, que sus restos fueran cremados y sus cenizas esparcidas en el norte de México, en un lugar especial que ella misma había escogido desde hacía años. Fue un 7 de febrero de 2004 cuando Emilia Guiú partió de este mundo, a los 81 años. Y aunque la noticia no llenó titulares, ni acaparó especiales de televisión, en los círculos del cine mexicano se sintió como una pérdida profunda. Porque se fue no solo una actriz, sino una de las últimas representantes de una época donde el cine se hacía con pasión, estilo y ese toque de escándalo que tanto nos gusta. Pero sí es usted mucho más bonita de lo que yo me imaginaba. Bromas no, ¿eh? Lo más bonito de todo, para muchos, fue el mensaje que dejó dicho, según reveló su hijo días después: dile a México que lo amo, que todo lo que fui, lo fui por él. Y con eso, Emilia cerró su historia con el mismo dramatismo elegante con el que tantas veces bajó la mirada frente a la cámara. Y aunque Emilia Guiú ya no está entre nosotros, sigue presente en cada toma en blanco y negro donde entra caminando como si flotara, con vestido entallado, mirada de aquí mando yo, y ese acento español que enamoró y enfureció a partes iguales. Porque si algo tuvo Emilia, fue presencia escénica, carácter y una vida cargada de historias que siguen dando de qué hablar. ¿Qué pasa contigo? ¿No estás contenta? Es mi padre, Fernando. Me pone tan triste saber que su locura no tiene remedio. Una de las anécdotas más comentadas la protagonizó durante la filmación de Angelitos Negros de 1948, una cinta que hoy es considerada clásica por su fuerte carga racial y crítica social. Emilia interpretaba a una mujer clasista y racista que, al final, tenía que reconocer que su hija era afrodescendiente. El drama era denso, pero cuentan que ella misma nunca pudo ver la película completa. ¿La razón? Según confesó, me dolía verme decir cosas tan feas. Aunque fueran de ficción, esas palabras me pesaban en el alma. Eso dice mucho de la actriz, pero más aún de la persona que había detrás de los labios rojos y la ceja levantada. También se sabe que visitó su tierra natal, Cataluña, ya consagrada como estrella, pero nunca pensó en volver a vivir allá. México me lo dio todo, hasta el idioma del corazón, decía con orgullo. Y no era solo una frase bonita. Emilia fue una de las pocas actrices migrantes que logró convertirse en figura central del cine nacional sin tener que cambiar su acento ni su esencia. Tan bonita y tan arisca. Ranchero analfabeta. Pues lo de ranchero a mucha honra. Me dijo que había terminado con Rosita. Y es cierto, solo que... Otra joyita del recuerdo, en los años 50, durante una fiesta en los estudios Churubusco, Pedro Infante le cantó una serenata privada. El tema fue una canción inédita que, según dicen, nunca grabó formalmente. Memo Méndez Guiú, su hijo, aún conserva la partitura manuscrita, aunque la grabación original se perdió. ¿Fue un gesto romántico o solo de camaradería? Nadie lo sabe, pero el recuerdo quedó como leyenda familiar. También donó parte de su vestuario a la Cineteca Nacional y al Instituto Mexicano de Cinematografía, vestidos, guantes y hasta una boquilla de marfil con la que fumaba en Bellamy.
Hoy esas piezas forman parte de exposiciones itinerantes sobre la época de oro del cine mexicano. Y ni hablar del legado artístico que dejó con sus hijos. Memo Méndez Guiú no solo heredó el talento, también la sensibilidad para contar historias. Emilia, desde donde esté, seguro se siente orgullosa de que su nombre siga sonando gracias a las canciones que mueven a nuevas generaciones. A veces es difícil encontrar lo que uno busca. No, periodista y gracias. Me conocen del juzgado. A mí siempre me han gustado los que escriben en los papeles. Al final, Emilia Guiú no fue solo una villana elegante o una actriz migrante. Fue una mujer adelantada a su tiempo, que nunca se dejó domar, que trabajó duro, que amó con fuerza y que se retiró con la misma dignidad con la que llegó. Y así, con una mirada de fuego, una copa en la mano y el corazón bien plantado, Emilia Guiú se despidió del mundo, pero no de la historia. Porque aunque ya no esté entre nosotros, su imagen sigue viva en cada cinta, en cada anécdota que se cuenta bajito y en cada escena donde una mujer entra como si el mundo le perteneciera. Adivina lo que es. ¿Con qué letra empieza? Empieza con la R. ¡Un radio! Bueno, voy a cantar. Luego hablamos. No tenemos nada de qué hablar. Si te gustó este recorrido por la vida de esta gran diva del cine mexicano, no te vayas sin dejar tu like, compartirlo con quien ama el cine de verdad y sobre todo, suscribirte al canal para que sigamos reviviendo juntos las historias que el tiempo no borra, pero sí a veces deja olvidadas. Y como dice mi tía Chencha cuando se pone nostálgica, lo bueno no se olvida, solo se vuelve a ver en blanco y negro. Nos vemos en el siguiente video, aquí en Tutoriales Gerberín Mini, donde el chisme también tiene memoria. Adiós.